Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque nos das la vida y la oportunidad para podernos reunir, Señor, como tu iglesia. Para alabarte, para exaltarte, disfrutar tu presencia, Señor, mío nuestro. Y también aprender de ti, Señor. Te pido, Señor, que hables a través de mí, Señor. Pongas en mi boca tus palabras, que hables con claridad, Señor. Me ayudes a estructurar los pensamientos, Padre. Que hoy podamos exhibir al enemigo, Señor. Seré de aquí más sabios, entendidos, Señor. Listos para servirte y hacer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy terminamos la serie de discernidos. Hemos estado viendo toda la serie de discernidos y estábamos platicando del asunto de la importancia de ser como los hijos de Isaacar, ¿se acuerdan? Que eran famosos porque eran discernidos de los tiempos que estaban viviendo y que sabían qué debían de hacer de acuerdo a ese discernimiento que tenían. Y en base a eso, nosotros estudiamos esta temática y vimos algunos elementos que nos ayudan a discernir en qué tiempo estamos viviendo, en qué tiempo de la historia. ¿Sí? Vimos el ciclo de las naciones y vimos en qué ciclo de las naciones vamos y vimos que estamos en el proceso de declive. ¿Sí? Que no podemos ser muy positivos acerca del futuro, pero tenemos que ser sobrios y saber qué tiempo estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos que son difíciles, tiempos de decadencia social y política y demás. También vimos que aprendimos los ciclos del Evangelio. ¿Sí? En todo lugar donde se siembra y se enseña el Evangelio hay un ciclo de crecimiento, desarrollo y también de decadencia. ¿Sí? Y vimos que estamos en el ciclo, aquí en Latinoamérica, aquí en México, el ciclo donde empieza el proceso de decadencia, el proceso de corrupción dentro de la iglesia. ¿Sí? Y hemos comentado que los tiempos que estamos viviendo nos llevan ponen demandas sobre nosotros que no se ponían en las generaciones anteriores, ¿se acuerdan? Habíamos platicado que ser un cristiano de lechita, un cristiano que solamente se alimenta con lo que aprende, lo que ve en las predicaciones dominicales, no van a sobrevivir. Necesita ser un cristiano que ahonda en su crecimiento espiritual, que avance en el proceso de discipulado. Y es ahorita en los tiempos que estamos viviendo indispensable para que puedas sobrevivir. ¿Sí? Sobrevivir las luchas y las dificultades y las problemáticas que nos ha tocado vivir a nosotros como generación. Habíamos platicado la vez pasada, o sea, lo complejo, lo difícil que hemos estado, de la sociedad, de la situación que nos toca vivir comparado con otras generaciones, ¿se acuerdan? O sea, no podemos esperar que los retos, que el conocimiento, que las situaciones que vivieron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, con ese mismo nivel vamos a poder sobrevivir hoy en día. Tú tienes que avanzar en ese proceso, hoy hemos avanzado. Entonces aprendimos el ciclo de las naciones, el ciclo del Evangelio, y hoy quiero retomar otro elemento que nos ayuda a saber o a entender los tiempos que estamos viviendo, que es el conocimiento de Dios, la revelación de su palabra. Y hay dos tipos de revelaciones. Una es la palabra escrita, y con eso nos remitimos al conocimiento de la profecía bíblica. ¿Quién de aquí ya tomó el taller de escatología? 1, 2, 3, 4, 4 y medio. Ok, 5. Ok, 2 veces allá, entonces ya por 6. Si no lo han tomado, por favor, tómenlo. ¿Por qué es importante? Porque, miren, la Biblia nos da información de muchas cosas que van a pasar y de cuándo van a pasar. Sí. Y podemos saber, por lo que nos enseña la Biblia, de muchas cosas que van a pasar después del rapto. Y al momento que sabemos que van a pasar después del rapto y ves que ya van a empezar a manifestarse, que están empezando a manifestarse hoy en día, te ubica en el tiempo que estás viviendo. Tú puedes saber, más que ninguna otra generación, estamos cerca. O sea, sí puedes discernir eso. Y más cuando estás viendo brotes de aquí, brotes allá. Eso lo vimos cuando, en el tema de Preparando a la Novia 1, Despertando a la Novia, habíamos platicado las profecías que se han estado cumpliendo. ¿Sí? Y quiero darte una recapitulación de esas temáticas. Sí, sabemos que después de que suceda el rapto, después de que venga cuando suceda el rapto, que van a venir los juicios de Dios, va a surgir un gobierno mundial. Habíamos platicado acerca de eso. Y tú puedes ver a tu alrededor que ya todo está encaminado para eso.
que va a haber la unión de todas las religiones bajo el liderazgo del Vaticano. Y tú también ves que todo eso está preparándose. También ves que la ideología que permitirá la adoración del falso Cristo como Dios ya está, sí, operando hoy en día. También la Biblia habla de que va a haber un sistema económico que permite la compra y venta sin dinero. La Biblia habla acerca de eso. Y tú ves que hoy está en marcha ya todo eso. Sí. También habla de un mecanismo electrónico que pueda ponerse en la piel como tatuaje y procesar las compras y ventas. Sí, eso también ya se tiene. Oye, también habla la Biblia de que se va a reconstruir el templo, un tercer templo. Y están los preparativos listos para eso. También habla de la creación de una imagen de un avatar al cual se le pueda infundir vida o inteligencia artificial. De eso habla la Biblia y ya están trabajando en eso. Habla también del desprecio, del odio e intolerancia hacia los cristianos que se mantienen fieles a la Biblia. Tú ya estás empezando a sentir eso. Aún dentro del mismo cuerpo de Cristo. Sí. Si tú dices, oye, quiero seguir lo que la Biblia enseña tal cual, te tachan aún dentro de la iglesia como ridículo. Sí, increíble. Oye, la Biblia también habla de que va a haber una crisis económica mundial sin precedentes que va a remitir a la gente a niveles de supervivencia. Y los grandes economistas saben que eso es lo que se avecina, es la siguiente tormenta económica que se avecina. De tal magnitud que va a hacer un reseteo económico a nivel mundial para levantar un nuevo sistema. Sí. También la Biblia habla de la guerra entre Israel y los estados vecinos islámicos, la guerra entre Rusia e Israel. Habla acerca de eso. Habla, o mejor dicho, te hace ver de la caída y el derrocamiento de Estados Unidos como imperio. Sí. Increíble. Todo esto menciona la Biblia. La tecnología para modificar o adulterar el ADN humano para hacerle mejores. Sí. Y el aumento de la maldad y de la corrupción del cristianismo. Todas esas cuestiones, tú puedes ver, la Biblia habla, estoy mencionando algunas cuantas obviamente, pero menciona que va a ser lo que va a marcar el escenario después del rapto. Y tú ves que ya está empezando a surgir todo eso y se está empezando a preparar. Y eso te ayuda, el conocimiento profético te ayuda a saber qué tan cerca estamos, en qué tiempo estás viviendo. ¿Sí? Ya no puedes andar ahí chalala por la vida sin saber qué es lo que está por acontecer. Sí, ya tienes conocimiento acerca de eso. Pero el conocimiento profético no solamente es suficiente. ¿Sabes qué se necesita para complementarlo? Conocimiento de acontecimientos actuales, noticias. ¿Cómo van los avances de todas estas temáticas? Sí. Cuando sabes lo que va a pasar, sabes qué información buscar dentro del mar de información que hoy en día puedes accesar. Porque ya sabes qué temáticas, sabes que la Biblia menciona que se van a estar empezando a surgir y tú puedes ver en base a eso qué tan avanzados estamos, qué tanto va evolucionando esto. Y eso te da una ventaja a ti para saber qué tan cerca, sí, en qué tiempo estás viviendo. Lamentablemente, las noticias hoy en día, y es una advertencia que tengo que darte, tienen la encomienda, los medios de comunicación, no de informar, sino de manipular la información, manipular la opinión pública. Sí, lamentablemente es la encomienda hoy en día. Se han corrompido, el pecado no respeta área social, ni esfera de la sociedad, ni persona, ni nada. También vino a corromper esa área. Y ahorita los medios de comunicación tienen la consigna de modificar la opinión de las masas. Sesgan la información de acuerdo a la agenda política que se tiene. De hecho, hay una película en México que hablaba de la corrupción en los medios de comunicación. ¿Cómo se llamaba? La dictadura perfecta, exactamente. Donde habla de esta corrupción, de esa mancuerna entre el gobierno y los medios de comunicación. Y dices, ¿no puede ser? Sí, sí, sí puede ser. Y eso es aquí y en Estados Unidos y en todas partes. ¿Sí? Te habla de cómo sesgan la información de acuerdo a la agenda política. También cómo cambia la narrativa para proyectar algo que no es. ¿Sí? Enfatizan una información, resaltan una y esconden otra, de acuerdo a los intereses y a la agenda que quieran transmitir. Afortunadamente hay muchas fuentes de información alterna que te ayudan a complementar y a balancear la información que predominan en los medios de comunicación. Lamentablemente estos medios alternos de comunicación, la mayoría son en inglés. Sí. Hay pocos ministerios hispanos que
te arrojan una fuente de noticias alterna para saber o para contrarrestar lo que dice la línea principal de medios de comunicación. Pero, digo, hay un área de necesidad. Si alguien siente el llamado, sería bueno que lo tomaran. También hay muchas fuentes de información, afortunadamente, que resumen la información a la luz de la profecía bíblica. ¿Alguien está escrito algún medio de esos donde te resume los acontecimientos de acuerdo a la luz de la profecía bíblica? La mayoría está en inglés también. En México, en Latinoamérica, en el mundo hispano, también escasean ese tipo de ministerios. Sí. Y los que sacan recalentados de lo que se manejan en inglés y rezagados uno o 2 meses. Pero los hay, sí. Entonces, cuando tú le das, dices, oye, ¿puedes mantenerte al tanto de lo que está sucediendo? Sí, sí puedes. Tal vez veas la necesidad de mantener al pueblo hispano de este acontecer a la luz de la profecía bíblica. Sería bueno que respondieras al llamado, porque hay muy poca información al respecto, sí. Pero esta es la información que te da la revelación de Dios escrita, por medio de la profecía que Él nos ha dado. Pero quiero entrar a ahondar en una revelación especial. Es una revelación que nos habla de cuando Dios te habla a ti directamente. Y esto va a ser, como quien dice, el comienzo de una nueva serie que vamos a estar platicando más adelante, que lidia o trata cómo escuchar la voz de Dios. Sí, cómo escuchar la voz de Dios. Porque, déjame decirte, Dios habla. Sí, el Dios que creó la boca, no pienses que va a quedarse callado. Y la Biblia nos demuestra que hay una revelación especial que Dios da a sus íntimos, a sus allegados, a sus cercanos. Y es genial eso. Dices, oye, ¿Dios puede hablarme? Sí, sí puede hablarte. Y tú ves esto a lo largo de la Biblia y hay un tipo de revelación que quiero que entiendas que se da. Es una revelación que cuando tú eres cercano o íntimo de Dios, te va a platicar cosas que el resto de la gente no le platica. Te va a enseñar y te va a revelar cosas que te van a incluso ayudar a discernir los tiempos que estás viviendo y aún lo que está por suceder. Sí. Por ejemplo, tú ves eso vez tras vez en la Biblia con los diferentes ejemplos, personajes bíblicos que conoces en la Biblia. Tienes, por ejemplo, Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Un episodio en Génesis 18, del 16 al 20, tú ves a Dios diciéndole a Abraham sus planes acerca de lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Imagínate, Dios platicando, dice, hoy charlando, yo quiero platicar, le dice, Dios, ¿no le voy a platicar esto a Abraham? De hecho, ¿sabes cómo se le conocía en la Biblia a Abraham? Abraham se le conoce, era famoso porque se le conoce como el amigo de Dios. Alguien con el cual Dios podía abrir su corazón y poder platicar de él. Y le empieza a platicar Dios, Abraham, esto es lo que voy a hacer. Y le deja a Abraham intervenir, incluso mediar en la situación que Dios planea hacer. ¿Te imaginas eso? Qué grueso, ¿no? Es increíble esta situación. Pero también lo ves con Moisés, en donde Dios platicaba con Moisés y dice la Biblia que Moisés lo veía cara a cara como un amigo. Eso viene en Éxodo 33:11. Tan así que incluso tú ves que Moisés se iba a platicar con Dios y se apartaba 40 días, a punto que la gente pensaba que ya no supimos qué sucede. Sí. Y llegaba brillando. ¿Sí se acuerdan de ese episodio? Sí. Que, oye, se te perdió una moneda en la noche. Muy, aquí, por favor, así, para que brillara y usaban como linterna pública. Imagínate la situación. Pero habla de todas las cosas que platicaba con Moisés. También el otro episodio, otro caso que tienes de donde Dios abre su corazón, lo hace incluso con niños. ¿Se acuerdan con Samuel? Un pequeño niño. Y Dios le empieza a llamar, le dice, Samuel, Samuel. Eso viene en 1 Samuel 3, del 8 al 11. Y tú ves que aún primero a niños les habla, y cuando le habla a Samuel, era un niño, era de noche, y Dios abre su corazón para platicar todas las cosas que pensaba hacer con el sacerdote que estaba gobernando en ese entonces. Y todo lo que iba a hacer con esa familia. ¿Por qué platicar con eso? ¿Sabes tú que Dios para eso nos creó, para tener esa intimidad con Él? Y Él quiere abrir su corazón con nosotros. Dice la Biblia que Él no hace nada sin revelarlo ante sus profetas. Imagínate. Lo tienes también con David.
David, de hecho, tan cercana relación con Dios, entre David y Dios, que habla, tú ves en los Salmos, de cómo David expresa su hambre por intimidad con Dios. Y toda esa intimidad fue lo que le propició toda la revelación en los Salmos y acerca de lo que iba a acontecer con el Mesías. La mayoría de los Salmos muchos de los Salmos son mesiánicos, donde habla de una revelación y un entendimiento de lo que vendría a suceder con el Mesías. También tienes el caso de Daniel. En Daniel 9, del 20 al 22, hablas de cómo Daniel estaba orando a Dios y llega el ángel Gabriel y le dice: he sido enviado para darte entendimiento. Dice: porque eres muy amado. Y todos los demás dicen: ¿y yo, Señor? Sí. Oye, no sé tú, pero cuando yo veo este tipo de relaciones y vínculo donde Dios te considera su cercano a tal punto que te quiere revelar algo que nadie más que cualquier tesoro, más que nada, es lo que mi corazón más anhela. Es como que: hey, Señor, no me ignores, yo quiero que me cuentes tus secretos. Sí, yo quiero que me hables. Tienes también a Simeón. ¿Se acuerdan de Simeón? Sí. No se acuerdan. Sí, se acuerdan. No era esposo de la profetisa. Simeón era este anciano, esta persona que era un varón piadoso que intimaba con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le había dicho que iba a conocer al Mesías, y lo conoció cuando estaba bebito. Fue guiado por el Espíritu Santo al templo, y ahí conoció el Hijo del Espíritu Santo de él. Tienes a Simeón, a Ana también, que estaba ahí en ese momento cuando se fue revelado quién era el Mesías, juntamente a Simeón. Tienes también a Jesús. La Biblia menciona de Jesús que Él es, en Juan 1, del 16 al 18, que Él vive en una unión íntima con el Padre. Sí. No es de extrañarse que esa intimidad con el Padre le llevara a revelar secretos ocultos. De hecho, dice Mateo 13:35, hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. ¡Wow! Revelación, sí, revelación, cosas que a nadie más se le ha enseñado. El Señor Jesús vino a enseñarlas y a revelarlas. Y aún dentro de los discípulos, sí saben que Jesús llamó a 12 discípulos. Pero dentro de esos discípulos, ¿sabían que tenía un círculo de íntimos? O sea, había de discípulos a discípulos. Estaban los 70, están las masas, y luego los 70, luego los 12, y luego el grupo de los 3. ¿Se acuerdan quiénes eran? Era Pedro, Jacobo y Juan. Pedro y los hijos del trueno. ¿Se acuerdan? Porque estos hijos eran hijos del trueno. Sí, de fuertes eran. Y ves que Jesús los llamaba a ellos para enseñarles cosas que los demás no los enseñaban. Oye, cuando iba a resucitar a la niña que había muerto, ustedes esperen allá. Pedro, Jacobo, Juan, vengan conmigo. Y les enseñaba el proceso de la resurrección de la pequeña. O la transfiguración, ¿se acuerdan? Oye, los demás discípulos, quédense vigilando las cosas. Pero ustedes 3, síganme. Quiero enseñarles algo. Y salieron con una revelación y ¡wow! Vimos a Jesús transformarse. Y Jesús les decía: este secreto lo van a decir ya que resucita. ¿Te imaginas eso? Que el Señor te llame: te quiero enseñarte algo. ¿No te haría sentir especial eso? Estaría genial, ¿no? Dices: oye, ¿cómo lo hago para que Dios me tome en cuenta? Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Oye, incluso la oración de Getsemaní, todos los discípulos allá, y llama a Pedro, Juan y Jacob para que oren con él. O en la resurrección, ¿saben a quién fueron los primeros que aprendieron o supieron de la resurrección? Juan y Pedro. Sí. Incluso a Pablo, aquí me equivoqué, puse Pedro, es Pablo. En 2 Corintios se menciona que se le dieron revelaciones especiales, tan especiales, que Dios tuvo que darle una quijona en la carne para que no se le subiera la revelación y perdiera el piso con orgullo. Así de fuerte. Sí. Y es ahí donde llega la pregunta: oye, ¿esto es solamente para unos cuantos o es para todos? No sé tú, pero a mí me gustaría que se me tomara en cuenta dentro de ese grupo especial de íntimos donde Dios habla y enseña cosas especiales. ¿O tú no?
Pues, Señor, tómame en cuenta, ¿no? Así como que en tu petit comité yo quiero estar, ¿sí? Y la verdad es que sí es para todos. Jeremías 33:3 habla este famoso pasaje que dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un llamado que el Señor hace para que cualquiera que busque, que clame a Él, Señor, pueda recibir este entendimiento, esta revelación especial. Pero lamentablemente, ¿qué creen? No todos lo consiguen. ¿Sabes? Tú ves que en el libro de Jeremías era el que estaba en intimidad con Dios y Dios le revelaba muchas cosas. Y ¿tú crees que era el único profeta que había ahí? No, había muchos. ¿Pero por qué Jeremías y los demás no? Jeremías 23:18 dice esto: ¿ha estado alguno de esos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? ¿Sabes? Tú ves esto y dices: oye, este Jeremías entonces tenía su devocional. Sí, sí tenía su devocional. Tenía esos tiempos de intimidad con Dios donde Dios le hablaba. Sabía escuchar su voz. ¿Y los otros? Nada más les interesaba el título, el renombre de que me sean llamados profetas, de que me digan profeta y demás. Pero no escuchaban, no estaban en la presencia de Dios, no pasaban tiempo de intimidad con el Padre. Y decía: ¿algunos de ellos han estado en mi presencia? ¿Han venido a buscarme? Sí. ¿Alguno que dice: ha estado lo suficientemente interesado? Jeremías 23:18. Qué grueso, ¿no? Y esto nos lleva al primer elemento que dices: oye, yo quiero que Dios me hable, quiero tener esta revelación especial que Dios da a unos cuantos. ¿Qué es lo que Dios pide? Es esto. Un aspecto básico es que tengas un tiempo de intimidad con Él. Sin eso no esperes que Dios te hable. Si a mí Dios no habla y tienes citas con Él para estar en su presencia, no. ¿Really? ¿Really? ¿Tú quieres ser de este grupo, petit comité, y no estás en su presencia? Sí. Lo busques, no lo busques en estos tiempos de intimidad con Él. No esperes que Dios te hable. No esperes que Dios te tome en cuenta para eso, para enseñarte cosas que a los demás no les ha enseñado. Sí. Y fíjate que ese es un llamado para todos. Por eso 1 Juan 1:3 menciona los apóstoles. El apóstol Juan dice: les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estás diciendo: te comparto el Evangelio para que tengas comunión juntamente con nosotros, con Dios. Que puedas disfrutar de su presencia, de este tiempo de encuentro personal con Él, donde puedas ser este íntimo de Dios. Es una invitación de que seamos este petit comité, este pequeño grupo, así como lo fue Pedro, Juan, así como lo fue Abraham, que se te pueda llamar a ti amigo de Dios. Sí. Por eso es la invitación. De hecho, Pedro, ¿se acuerdan? Donde Dios lo intima al Señor, y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y se manifiesta ese amor en una búsqueda de Dios. Sí. Y tú ves esto en esta hambre por Dios, por su presencia, por intimar con Él. Lo ves así por excelencia en David. Los salmos tan hermosos donde dice: como el siervo clama por las aguas, así clama mi alma por ti. Tengo sed del Dios vivo. Sí. O el otro salmo que habla de que: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. ¿Ves esa hambre? ¿Ves ese deseo de intimar con Dios? Si tú no tienes eso, no esperes que Dios te tome en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué te tendría que tomar en cuenta? ¿Sí me explico? Sí, y no es porque Dios no quiera. La invitación es para todos. Pero es algo hermoso esto. Yo recuerdo en mi tiempo, cuando yo me entregué al Señor, cuando lo conocí, cuando me arrepentí, le entregué mi vida al Señor. Uno de los primeros libros que leí
fue el del vino a dar libertad. No, bueno, sí, leí uno de esos, el vino a dar libertad a los cautivos. Pero leí otro que también era muy bueno que se llama Buenos días, Espíritu Santo. ¿Alguien lo ha leído? Sí, y en la mitad. Bueno, yo no sabía. Ese libro me abrió al entendimiento, al conocimiento de que Dios habla. Y digo, oh, Dios habla. Dios no puede hablar. Estaba ingentado con esa revelación. Dices, oye, pero escribió Benny Hinn. Ok, whatever. Sí, está respaldado por la Biblia. No sabemos en sus últimos libros cómo esté, ni ahorita cómo esté, pero sabemos que ahí estaba basado en la verdad. Sí. Y eso habla de una verdad cierta, que en el sentido de que Dios tiene ese comunión con sus íntimos y les habla, les dice cosas. Recuerdo cuando yo leí el libro estaba llorando porque decía, platicaba la experiencia Benny Hinn en el inicio de su caminar cristiano, cómo el Señor, el Espíritu Santo le hablaba cosas y cosas tremendas aquí y allá. Y yo me sentía el patito feo de que a mí no me ha hablado nada. Sí, yo quiero eso. Y recuerdo que lloraba así, Señor, háblame. Sí. Yo creo que estuve varios días así pidiendo al Señor para que me hablara. Sí. Creo que lo tuve harto al Señor. Porque nada más el Espíritu Santo llega y me dice, te voy a hablar cuando yo quiera. Yo, ok, está bien. Porque estaba hablando, Señor, háblame. Soy como que ponte nada más atención, sí. Pero lo que voy con esto es, Dios puede hablar y es una invitación para todos, sí. Pero tienes que tener esa pasión. Pero no es la única característica que necesitas. Si no pasas tiempo en su presencia, definitivamente no te va a hablar. Pero pasar tiempo en su presencia no va a ser suficiente. Ya se la estoy poniendo más complicada. Sí. ¿Sabes? Se requieren otras características. Y tú ves esto en los personajes de la Biblia. Una de ellas es ambición, es ser ambicioso y ferviente para las cosas de Dios. Si no te importan sus cosas, no creas que Dios te va a enseñar algo hermoso, algún tesoro. Llega, como no te importa, mi gente que llega contigo, te quiero enseñar esto. Tienes que tener esa ambición, esa fervencia por sus cosas para que el Señor te las enseñe. Es decir, no puedes ser apático ni indiferente. Y tú ves esto que tenían estos discípulos, por ejemplo, los hijos del trueno, tenían una ambición por Dios, por sus cosas, por su reino, tan fuerte, que hasta utilizan métodos no apropiados para avanzar en el reino. ¿Se acuerdan? Métodos actuales. Métodos. Sí. O sea, ellos tenían una ambición tan fuerte que hablaban con su mamá, mamá, tenemos que nos chiches y nos hagas el paro. ¿Sí? Pues mira, es que encontramos al Mesías, es el futuro rey y toda la cosa, y querían ellos una buena tajada del reino. ¿Sí? La pequeña ambición de uno sentarse a su derecha y otro a su izquierda. Pero fíjate la ambición que tenía de estar cerca de su rey, de compartir su gloria, su reino. O sea, tú dices, el método mal, sí está mal, mandar a su mamá por delante y no era la forma, sí. ¿Quién sabe? Oye, nada que llegamos y que nada, que sí se le dieron en su lugar. ¿Y cómo no mandé a mi mamá por delante? Oye, sí, eso viene en Mateo 20 del 20 al 22. Nada, que la señora está ahí. Pero te das cuenta, o sea, estaban dispuestos incluso a verse mal ante sus discípulos con tal de avanzar en el reino. O sea, tanta ambición tenían. Sí. Mateo 4 del 24 al 25 te habla de esta ambición que tú debes de tener. Te dice, fíjate Jesús, dice, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Fíjate lo que está diciendo. Dice, oye, si tengo hambre y sigo avanzando y sigo aprendiendo, dice, te voy a dar más. Dice, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. El Señor te está diciendo, si hay apatía de tu parte hacia mis cosas, mira, se va a ser desechado. Y aún lo que has adquirido se te será quitado. Qué fuerte, ¿no?
Sí, pero habla de esta pasión que debe haber de tu parte. David lo expresaba de esta forma, decía que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Tenía esta hambre por estar en las cosas de Dios, esta ambición. Abraham, oye, dice la Biblia en Hebreos, que esperaba una ciudad cuyo fundamento y arquitecto es Dios. Una persona ambiciosa por sus cosas. Sí, no esperaba, no escatimaba, era como que, Señor, todo lo que tú tienes para mí, yo no quiero que nada de eso se pierda. Quiero alcanzar todo. Y se decía, ¿quieres todo lo que? Ok, ven acá, es de los míos. Por eso, tú ves este espíritu férreo, ¿sí? Ambicioso en Pedro y en los hijos del trueno, ¿sí? Jacobo y Juan. Por eso eran ellos los más arrojados, a quienes Dios les decía, ustedes sí lo valoran, ustedes sí lo desean, a ti te lo voy a dar. Los llamaba, a pesar de sus errores, pero tenían lo que se requería. Y eran atrabancados. Pedro se estaba hundiendo, ¿sí? En el agua. Oye, los hijos del trono estaban pidiendo que cayera fuego sobre los samaritanos. Sí, oye, mucha inmadurez. Pero Dios apreciaba el corazón de ambición, de deseo, de anhelo por él. Sí. Dices, oye, entonces yo tengo esta ambición, este fervor por las cosas de Dios. Dios te va a tomar en cuenta, te va a tomar en cuenta. Sí, y te va a revelar cosas que nadie más revela. Pero no solamente requiere ser ambicioso y ferviente para las cosas de Dios, requiere ser hombre de fe. Tienes que creerle a Dios. Sí. Mateo 14, del 28 al 24, al 29, te habla de esta fe, cómo se manifestaba en personajes como en Pedro. ¿Se acuerdan que le dice Pedro con su propuesta para Dios? Señor, está Jesús caminando por las aguas. Dice, Señor, si realmente eres tú, ordena que vayas y de ti caminando sobre el agua. ¿Por qué no alguna cosa más sencilla? Oye, si eres tú, Señor, a ver, dime qué te dije ayer. O algo más sencillo, ¿no? Dime cuántos dedos digo. No, o sea, hay que pedir con ganas. Pero aquí ves a una persona arrojada, llena de fe, que sabía que quería experimentar lo que estaba viendo en su Señor. Dices, yo quiero eso. Y yo creo que puedo hacerlo. Yo creo que puedo obtenerlo. ¿Te imaginas eso? Y le dice, sí, ven. Dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Todos, ¡wow! Una persona de fe, sí, se hundió. Pero, oye, los demás no se atrevieron, no caminaron, no experimentaron esa travesía. Sí. De los discípulos, el único que puede presumir que caminó sobre el agua es Pedro. Sí. O Mateo 19, 27. Hombres de fe atrevidos que dice que le creían a Dios. Dice Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué obtendremos? Sí. Eso lo ves también en Abraham, una persona de fe que está dispuesta a emprender y avanzar en el propósito de Dios para su vida. Oye, no cualquiera se aventa a hacer la travesía que él hizo. El Señor le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Tú harías eso? ¿Dejarías todo? ¿Avanzarías en ese plan? Depende de la suegra. Depende de la suegra. Sí. A lo mejor era una bendición. Pero imagínate eso. Sí, estamos hablando de personas que estaban dispuestas a creerles a Dios en lo que Él podía hacer en sus vidas. Eran personas de fe que le creían. Sí. Y aún así, dice en Hebreos 12 que todos ellos dieron buen testimonio por su fe, pero no obtuvieron lo prometido. Y dices, wow, qué mal plan. Sí. Y dice que no han sido puestos ellos aparte, sino que dice la Biblia que también nosotros vamos a caminar sobre sus pisadas de fe. Sí, en Hebreos 11 habla acerca de eso. Tienes que ser esa persona de fe que está dispuesta a creerle a Dios. Sí. Por eso el Señor podía abrir su corazón a Él, porque ellos no dudaban de Él, de que Él podría hacerlo. Por eso podía confiar y abrir su corazón y decirle cosas y detalles. Estamos hablando de personajes a quienes
como Abraham, sacaba Dios a Abraham en medio de la noche y le decía, Abraham, así como el número de estrellas de tan innumerables, de imposibles de contar, así va a ser tu descendencia. Se lo dijo a un viejito. Y Abraham le creyó a Dios, persona de fe. Y por eso le enseñaba y le revelaba cosas que a los demás no. Imagínate que llega el Señor contigo y te revela algo y no le creíste. ¿Te va a revelar algo? No. Tienes que ser una persona que esté dispuesto a creerle. Así de disparatado que suene, así por más que rompa el paradigma, tienes que estar dispuesto a eso. No solamente tienes que... De eso lo ves con Abraham, lo ves con David. ¿Se acuerdan de David? ¿Era un personaje de fe, sí o no? Oye, ¿quién se atreve a enfrentar a un gigante siendo un adolescente? ¿Se requiere fe? Se requiere fe. Sí. Porque sin fe es imposible agradar a Dios y requiere la fe para recibir y alcanzar las promesas. Pero no solamente requieres fe, requieres humildad. Es un factor muy importante dentro de esto. Entonces llevábamos que, oye, necesitas tener tu tiempo de intimidad con Él, buscarlo. Pero aparte de eso necesitas ser ambicioso, ferviente para las cosas de Dios. Necesitas ser un hombre de fe, atrevido que le crea a Dios y necesitas ser humilde. ¿Sabes? Moisés escribió el Pentateuco y se le revelaron muchas cosas acerca del Mesías que vendría. Pero ¿sabes qué característica tenía Moisés? La Biblia lo describe en Números 12:3, que Moisés era muy humilde. Y dice, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Si te escribieran a ti, ¿cómo te dice? Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia dice en Santiago 4:6, 1 Pedro 5:5, que Dios resiste, se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, quiere enseñarte algo y ve en ti orgullo, te saca la vuelta. Vamos con alguien que sea más humilde. Y no te revela ni te enseña nada. Sí. Por eso, Dios escogió a personajes sin las credenciales, sin la reputación, sin la gloria, para enseñarle cosas. 1 Corintios 1 del 27 al 28 menciona, dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Así de fuerte es Dios con respecto a su manejo con el orgullo y con humildad. Sí. En una ocasión, Jesús, lleno por el Espíritu Santo, dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder esas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. What? Si estás consciente, tú ves tras vez en la Biblia que Dios escoge a lo despreciado, a lo humilde, sí, de ese mundo, a los que no tienen credenciales o no tienen nada en qué colgar su valoración, sí, para enseñarles cosas. Tienes, por ejemplo, al hombre más importante del Antiguo Testamento, Juan, el Bautista, mal comido y mal vestido. Y era el personaje más importante del Antiguo Testamento. De hecho, Jesús mismo. La Biblia dice que iba a ser llamado Nazareno. ¿Y sabes por qué era Nazareno? Si tú decías que venías de Nazaret, era un símbolo, era un cliché, era una frase de decir que eras una persona que venía de un barrio insignificante. De hecho, tal así que en 1 Juan 1:46 dice, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué barrio podrías poner aquí? Aunque si dijeras de... Allá de la Sierra Ventana. De Sierra Ventana, o de cosas por el estilo. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Lo que hace Dios para
para guardar esta revelación, este tesoro, esta intimidad que solamente da a unos cuantos, viste sus tesoros en envolturas despreciables, en canales despreciables, que dices, no lo doy no doy ni un peso por él. De Jesús, ¿te acuerdas cuando decían, ¿quién es este? ¿Dónde saca esta sabiduría? Oye, este es el hijo del carpintero. Sí. Y solamente los suficientemente humildes que están dispuestos a escucharlo, lo aceptaban y revelaban y recibían la revelación que Dios tenía para ellos a través de él. Tú puedes ver también eso a los discípulos. Oye, el tremendo peso de gloria que traía el mensaje que da vida eterna, salvación. Dios no utilizó a los magnates, ni a la élite intelectual, ni religiosa. Utilizó gente de vulgo, pescadores, sin mayor preparación más que haber estado con Jesús 3 años. Y sin embargo, los magnates, los eruditos y demás, tenían que sentarse a escuchar cátedra de estos personas no educadas para poder recibir el tesoro de la salvación. Imagínate. Sí, aún Pablo, sí, que era erudito y demás, completamente despreciado por el pueblo, por su pueblo, mal comido, mal vestido, perseguido y con una tremenda revelación. Todos ellos eran privilegiados de una cosa, sí, de su relación con Dios y su revelación. Y por eso Dios nos viste a nosotros, chicos, a muchos de nosotros, de una forma despreciable para el mundo. Pero dentro de ti pone tesoros tremendos. Sí. Para vacunar o para filtrar a la gente orgullosa, imagínate. Porque una gente orgullosa no estaría dispuesto a escuchar cátedra de gente de menor categoría o sin tanta preparación y demás. O del código postal. O del código postal. Sí, es lo que Dios hace. Eso me fascina. De hecho, me fascina cuando vamos a dar, a veces doy un taller, voy a dar un taller en un lugar o en una parte, y me preguntan algunos, ¿y qué preparación tiene, pastor? Y yo, ninguna. Y nada más se les desfigura el rostro. Y luego nos vamos a liberación. Es verdad. Y ya como ves cómo Dios opera, me río juntamente con Dios. Okay, bueno. Sí, ven a lo que voy. Dios nos viste de esta forma y nos enseña humildad de esta forma para podernos enseñar cosas. ¿Y de qué forma nos enseña estas cosas, esta revelación, estos secretos que Dios da? Lo enseña de diferentes formas. Sí, quiero que estés al tanto de esto. Por ejemplo, al profeta Daniel, una de las formas en las que le revelaba sus secretos, su entendimiento, ¿sabes cómo era? Por medio de sueños. Él tenía sueños que, ¡wow! Sí, varios sueños están escritos ahí en él. Y veía sueños que hablaban del futuro y demás. De hecho, él era experto también en interpretar los sueños. Así como Nabucodonosor le interpretaba sus sueños. Entonces, puede ser que Dios te revele a ti y te empiece a hablar por medio de sueños. Dios lo hace. Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Sí. De hecho, algo que me fascina es que hay un grupo de personas que están así, siempre alertas de la venida del Señor. Se llaman Watchers, que están todos vigilando. Y algo que comentamos, mi esposa y yo, es que hay mucha gente que está teniendo sueños. Sí. Y como alertando a su pueblo, así que dices, wow, o sea, ¿te está hablando? Sí, está hablando. Y solo la gente que está dispuesta con las antenitas, sí, y que tiene estas características, escucha y recibe lo que el Señor está queriendo decir. Oye, los Reyes Magos, ¿qué revelación tenían? Oye, los Reyes Magos, ellos recibieron la revelación por medio de una señal de la naturaleza que todo el mundo vio, pero no solamente vieron la señal de la naturaleza, recibieron la sabiduría para interpretarla, para saber lo que significaba. Sí, para ellos no pasó de largo esa señal, esa estrella de Belén. ¿Sí saben de dónde se dice que surgió los Reyes Magos? ¿Han escuchado la teoría de dónde surgió? Los Reyes Magos son linaje de sacerdotes magos sobre los cuales Daniel estuvo puesto a cargo. ¿Estuvo qué? Puesto a cargo. ¿Se acuerdan que ¿se acuerdan de los magos a quienes
echaron a David, a Daniel de cabeza para aventarlos a los leones. Sí. Estamos hablando de ellos. Esas personas, a estos reyes, era un sacerdocio con un conocimiento especial, fueron puestos a cargo de Daniel. Y Daniel, no creas que lo único que sabía Daniel era lo que está en el libro de Daniel. Había muchas cosas más que sabía. Y pasó ese conocimiento a los magos. Y a través de Daniel se dice que estos reyes magos sabían que el Mesías había de venir y qué señal astrológica le iba a acompañar. ¿Te imaginas? Y dices, órale, o sea, Daniel estaba enseñándoles y dándoles secretos a ellos. Oye, Simeón, entonces puede hablarte por señales de la naturaleza y dándote sabiduría para entender su significado. Simeón es muy peculiar porque dice la Biblia que era una voz directa del Espíritu Santo en su vida, que le dijo, vas a conocer al Mesías, y que lo guió al templo en el momento exacto en el que el Mesías estaba siendo presentado cuando era bebé. Entonces puede ser una voz directa del Espíritu Santo hablándote y diciéndote cosas. También puede ser como la viuda que estaba ahí, sí, que resulta que tal vez no te habló por sueños, no te habló por señales, no te habló por revelación ni por el Espíritu Santo, pero ¿sabes qué? Dios te puso por estar en su voluntad en la circunstancia correcta para enterarte de sus secretos, así como esta viuda. Dios le puso en ese momento en el que estaba ahí Simeón dando a conocer que ese era el Mesías. Y es como que, me tocó conocer, sí. Y el Señor te pone a veces en circunstancias, en reuniones, en enseñanzas y demás, que te toca conocer cosas que a la demás gente no le fue dado a conocer. O como los pastores. ¿A quién invitó Jesús Dios al nacimiento de Jesús? ¿A los magnates? ¿A los pastores que vieron una visión? Puede ser que tengas una visión que el Señor te revele una forma especial eso. O puede ser que simplemente, como viene en la Biblia en Daniel 12:4, que se te abra las palabras que están en la Biblia y tengas un conocimiento que hasta el día de hoy había estado sellado. ¿Sabes que, por ejemplo, el libro de Daniel, dice la Biblia que era un libro que iba a estar cerrado? Dice Daniel 12:24, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Imagínate que tú seas de los que Dios empieza a desatar abrir su escritura para que entiendas cosas que muy pocos han entendido. Y dices, y empieza a armar rompecabezas de cosas, de secretos. Como que tienen códigos secretos las palabras. Lo que tiene la Biblia es que requieres varia información para poder armar rompecabezas y entender todo el mensaje de Dios. Exactamente. Eso, y ya vas armando la pieza del rompecabezas. Y es lo que hemos estado aprendiendo aquí. Sí. Pero Dios te lo puede dar, te puede abrir, te puede mostrar eso. Pero si te das cuenta a lo que voy es, de cualquiera que sea la forma, Dios te puede hablar, te puede enseñar cosas que a nadie más le es partícipe de eso. Si tú tienes esas características, si tú tienes ese fervor por las cosas de Dios, esa ambición, si tú eres esa persona de fe, si tú eres esa persona humilde, y si pasas ese tiempo de comunión e intimidad con Dios, si tienes esto, tú puedes estar seguro que el Señor, así como lo llamaba a Pedro, a Juan y a Jacob, te va a llamar a ti, te va a decir, hey Jorge, hey Carlos, ven para acá, voy a enseñarte esto. Y te hace partícipe de un conocimiento que no se lo da a nadie más. Sí. ¿No te gustaría eso? Sí. Es genial poder ser partícipe de su mover. Pero qué triste sería que te pase de largo, ¿no? Que el Señor está buscando a quién se lo enseño, con quién puedo abrir mi corazón y hablarle. Y te va a ti y dice, no. Que te pase de largo. Qué fuerte sería, qué triste sería que no te revelara su agenda para el tiempo que estamos viviendo. Que fueras de los que ni en cuenta del tiempo que están viviendo, Señor, simplemente Dios no te quiso dar de entendimiento.
Qué triste sería que Dios no te haga partícipe de sus propósitos y que no sepas qué hacer. Qué triste que no estés al frente de su mover o incluso que te lo pierdas por completo. Qué fuerte, ¿no? Estamos entendiendo lo que estamos hablando. Es un privilegio poder escuchar las palabras de Dios. Es un privilegio poder ser partícipe de este conocimiento que da a unos cuantos. Y tú puedes tener acceso a eso. Dios habla. Sí. Yo recuerdo cuando me quejaba porque Dios nos enseñaba aquí y allá. Eventualmente, por mi fervor, por mi deseo de estar en las cosas de Dios, Dios me empezó a hablar cosas que ni yo me las creía. Y recuerdo que pasó un tiempo en mi vida donde le decía, Señor, a ver, ¿es correcto esto que me estás enseñando? En serio, porque yo no podía ni siquiera aceptarlo, porque ni siquiera, nunca lo había escuchado. Y recuerdo que en ese episodio, de crisis existencial en mi vida, con todo lo que el Señor me estaba enseñando, que Dios tuvo que traer a un maestro de afuera, para un congreso aquí en México, aquí en la ciudad, para enseñar lo que Dios me había enseñado a mí. Y todos estaban asombrados de que, wow, estaba genial. Y yo, todo eso mi Señor me lo había enseñado a mí. Todos, wow, genial. Y luego de repente fue como, bueno, y si ya se lo revelaste a él, entonces, ¿cuál es el chiste? Pero el chiste es que estás aprendiendo a escucharlo. Si tú tienes un área de influencia y un mercado que tienes que influenciar con esto. Pero eso es lo que sucede. El Señor te considera para enseñarte sus cosas. De repente te encuentras en la cúspide del mover del Señor, atendiendo y escuchando lo que Él está enseñando. ¿Sí? Y déjame decirte que el Señor se mueve por olas. ¿Sí? No creas que el mover que el Señor trajo hace unos años va a ser el mismo, va a durar para siempre. Es una revelación y un entendimiento que trae, pero de repente mueve y trae otro. Y tú quieres estar siempre en la cabeza, siempre al frente del mover del Señor. ¿Sí? Pero tiene un costo. ¿Qué costo? Por ejemplo, hemos estado hablando de que estamos en el proceso de declive, aún dentro del cristianismo. Imagínate que el Señor te habla y te empieza a mostrar las cosas que están mal dentro de la iglesia. Imagínate. ¿Sí? ¿Resistirías a los falsos maestros dentro de la iglesia? ¿Sí? ¿Los denunciarías? Gente más famosa y de mayor reputación que la tuya. ¿Sabes lo que implicaría para tu vida? O sea, a lo que voy es, quiero que te ubiques, porque esta revelación de entendimiento te trae un peso de responsabilidad que dices, y aunque te va a hacer sentir especial para Dios, te vas a sentir patito feo para el resto de la gente. Porque tú vas a ir avanzando a contracorriente. Y voy a intentar dar un mensaje con el entendimiento que estamos obteniendo de que el juicio se acerca para toda la humanidad, de que el tiempo de gracia se acaba. Y no uno de cómo obtener la mejor vida ahora. Y como una señal de advertencia de que no se avecinan tiempos mejores, sino que estar sobrios, porque vienen tiempos peligrosos. ¿Tú crees que ese mensaje vende? ¿Tú crees que serías considerado como ovacionado por wow, la tremenda revelación? No. Es la contraparte de esto. Sí, Dios te hace sentir especial y demás, pero de repente, oh Señor, no me advertiste de esto. Sí. O dar un mensaje que redarguya. Sí, como hemos estado diciendo, y es algo que continuamente digo. Tu cristianismo, y algo que digo a muchos cristianos, les digo, tu cristianismo no es suficiente para sobrevivir los tiempos que estamos viviendo. Necesitas aprender a pelear. ¿Tú crees que eso agrada a la gente? Y más para cristianos de años. No, lo más mínimo. Sí, se ofenden. Esta revelación, este entendimiento, quiero que nos ubiquemos. Nos pone en una situación muy particular en la historia de la humanidad. Porque nos pone en una situación donde no somos la generación de Moisés, como somos llamados a llamar a un pueblo a libertad y ser los héroes de ese episodio,
Tampoco somos la generación de Josué que son llamados a conquistar la tierra. Sí. Hacer mostrar valor y coraje y fe para poder conquistar todo lo que está por delante. Tampoco somos la generación de David que establece los fundamentos del reino. Ni la generación de Salomón que administra la riqueza y la opulencia y el éxito del reino obtenido. Sí. Más bien, lo que hemos estado comentando, somos la generación de Jeremías. ¿Y sabes lo que eso implica para nuestros días? ¿Sabe lo que implica? Y Jeremías tenía esto. Jeremías era una persona que él sí pasaba tiempo en lo secreto con el Señor. Y él sí escuchaba los secretos de Dios. Sí, dice Jeremías 23:18. Y se lo dice a Jeremías, le dice Dios. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento de su palabra y la oyó? Y Dios se lo está revelando a Jeremías. Es como que Jeremías te lo dio a ti porque nadie más me escucha. Él sí pasaba tiempo con él. Él sí estaba en la presencia de Dios para escuchar la palabra de él. Sí. Esta generación de Jeremías que nos tocó vivir es una generación que pasa ese tiempo. Sí. Si tú quieres ser como Jeremías en una generación, en un tiempo en la historia de la humanidad donde vamos de declive, tienes que pasar ese tiempo. Es una generación de esas personas que escuchan la revelación de Dios, pero que también hacen el servicio no por la reputación que tienen, ni por la habilidad que tienen. ¿Sí sabes que Jeremías no tenía la reputación ni el... Dice Jeremías 1:6, diciendo Jeremías a Dios, Señor, mi Dios, soy muy joven, no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. Esta generación de Jeremías, chicos, es una generación en donde escoge a personajes como tú y yo para revelarnos cosas. Sin reputación, sin mayor título ni nada. Y dices, Dios, escogiéndome a mí. ¿Qué estaba pensando? Sí. Sin títulos, sin credenciales, sin habilidad, pero con el fuego del Espíritu Santo, que sienten la carga y el fuego del Señor dentro de ellos. Jeremías 29 dice, Jeremías decía, sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado de contenerla y no puedo hacerlo. ¿Te ha pasado de que el Señor te habla y retumba en tu corazón y digo, boom, boom? Tienes que hablarlo, tienes que transmitirlo. No puedes quedarte callado. Somos esa generación donde tenemos que ser valientes para resistir e ir en contracorriente. Nos tocó un tiempo donde no somos los cheerleaders, no somos los animadores. Somos los que nos toca corregir y encauzar a muchos. Y ese no es un trabajo agradable. Jeremías 23, 17 y 20 dice, a los que desprecian, habla de los falsos maestros, de los falsos profetas, dice, a los que desprecian, les aseguran, esos falsos maestros, que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón, les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Mientras que todos predican que todo va a ir bien, entonces, sin tener un corazón arrepentido, que vas a prosperar en tus proyectos y demás, sin hacer caso de la voluntad de Dios y empecinado a hacer las cosas de acuerdo a tu terco corazón. Mientras que todos están diciendo eso, de repente Dios te levanta y te dice, no, las cosas no son así. Jeremías, por ejemplo, tiene que decir, la ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Y aún así Jeremías no esperaba que lo comprendieran. Imagínate. Por eso dice Jeremías 28, cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia, o sea, juicio, juicio. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Es aquí donde entra la cuestión, chicos. ¿Te imaginas que el Señor te revela y te enseña cosas que los demás no? Y la revelación que te viene a traer es para tu oprobio y para traerte burla.
¿Estarías dispuesto? Si es así, serían los Jeremías de esta generación que están dispuestos a hacerlo, que están dispuestos a escuchar, estar en lo íntimo del Señor y poder recibir esta revelación especial. Ya lo estoy desanimando, ¿verdad? Somos esta generación que está dispuesto a ser valientes para resistir, a ir contra corriente, pero también que se preparan para hacer el trabajo de Dios. Jeremías 1 del 17 al 19 dice, dice Dios a Jeremías, levántate y prepárate para entrar en acción. Y es algo que hemos estado aprendiendo aquí. Sabemos que para entrar en acción en el tiempo que estamos viviendo necesitamos mucha preparación. Y que la preparación normal que tiene un cristiano no es suficiente para los tiempos que estamos viviendo. Dice, ve y diles todo lo que te ordené decir. No les tengas miedos, sino haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Fíjate que para que se levante gente en contra tuya y fracasen, es porque tú tienes las armas de Dios bien listas para poder derribar cualquier argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Porque si no, te llevan al baile. Sí. Y muchas personas van a tratar de refutar, no, lo que dices no es cierto, y esto y lo otro. Y si tú no tienes las herramientas y las armas listas para poder refutar cualquier argumento, te van a llevar al baile. Por eso la importancia de la preparación en los tiempos que estamos viviendo, y más ahora, que nos tocó vivir la generación de Jeremías, que son tiempos peligrosos. Y es un tiempo también, como Jeremías, es un tiempo de abnegación. ¿Sí saben que Jeremías, Dios le dijo, Jeremías, no te vas a casar y no vas a tener hijos? Y eso no significa que sea para todos nosotros, chicos. Sí, pero te habla del precio que tienes que estar dispuesto a pasar. Tal vez Jeremías tuvo que sacrificar su matrimonio y sus hijos. Sí. Y muchos de nosotros hemos tenido que sacrificar algo para llevar a cabo esta tarea que Dios nos ha encomendado. Mientras que muchos esperan que el ministerio de servicio a Dios les va a cocinar una posición y una reputación y un renombre, tú estás consciente que por ser esta generación en la que estás viviendo, va a cocinarte un sacrificio. Sí. Mientras que buscan el renombre y el ponerte, el salir adelante dentro de la iglesia, tú sabes que es un tiempo de abnegación. De hecho, incluso Baruch, el siervo de Jeremías, ¿se acuerdan? También implicaba un sacrificio para él. Así como que Jeremías, ¿quieres acompañarme, Baruch? Vamos a hacer cosas trascendentes en nuestra generación. Y Baruch esperaba cosas grandes, pero lo único que recibía era el rechazo de la generación en la cual estaba viviendo. Y Dios le dice, Baruch, ¿quieres cosas grandes para ti? No las busques. No las busques. Date por bien servido que salgas vivo de esta situación. Jeremías 45:5 habla acerca de eso. Y sin embargo, ¿sabes qué también nos enseña la Biblia? En esta generación de Jeremías, tú y yo como generación de Jeremías que escuchan la palabra de Dios y la revelación que el Señor trae a unos cuantos, es una generación que debe buscar aumentar la influencia, nuestra influencia para transmitir el mensaje de Dios. Aunque Jeremías era rechazado, ¿sabes qué Dios le decía? Jeremías, escribe un libro con todo lo que te he dicho. Jeremías 36 del 1 al 3. Y Jeremías, ok, Señor, ¿qué vamos? Y Jeremías llevaba años tratando de transmitir eso y nomás no. Entonces dijo, ok, vamos a hacerlo efectivo, un libro. ¿Sí? Y escribe su libro. ¿Sí? Y se difunde su libro. ¿Y sabes qué pasó? Pero esto de que haya escrito un libro te habla de que somos una generación que tenemos que buscar aumentar nuestra influencia. Por eso mi énfasis a todos ustedes que les he dicho, si vas a transmitir y enseñar, transmítelo por internet. Transmítelo en vivo. Haz todo lo necesario para difundirlo. No puedes quedarte para ti en tu grupito. ¿Sí? Tienes que difundirlo. Pero también es una situación donde, aunque busques la influencia, tienes que resistir la oposición. ¿Sabes qué pasó cuando Jeremías escribió su libro? Se difundió, agarraron las copias y lo quemaron. El libro. El libro de Jeremías.
Jeremías 36 del 23 habla acerca de eso. Dice, cada vez que Jehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, el rey tomaba un cuchillo, cortaba esa sección del rollo, luego lo lanzaba al fuego, sección por sección, hasta que quemó todo el rollo. Fíjate, a los que han escrito un libro saben el esfuerzo que implica escribir un libro. Y en ese tiempo, sin computadora, sin edición, sin respaldo, sin nada. Imagínate. Y llegan con Jeremías, tu libro lo quemaron. Sí. ¿Sabes? Algo similar nos pasó a nosotros. Ya habíamos completado todo el material del discipulado en YouTube. Todo, 3 años. Y de repente, YouTube nos lo borra todo. Bye, todos los videos. Bye, todo. No tenía respaldo. Lo único respaldo que tenía, gracias a Dios, eran los audios. Sí. Pero ahorita la gente es más de video. Sí. Imagínate lo que es eso. Entonces es un tiempo de resistir la oposición. ¿Y lo volviste a recuperar? No se recuperó nada. Apliqué la estrategia de Jeremías. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jeremías? Es un tiempo para persistir hasta que venga lo que hemos anunciado. Jeremías 36 del 27 al 28 dice, después de que el rey quemó el rollo en el que Baruch había escrito todas las palabras de Jeremías, el Señor le dio a Jeremías otro mensaje. Le dijo, toma tu rollo y escribe de nuevo todo tal como lo hiciste en el rollo que quemó el rey Joacim. O sea, aquí es a quien se da por vencido primero. ¿Sí? ¿Lo quemaron? Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Sí? Y algo que hemos hecho, por ejemplo, aquí en Minas es, vamos de nuevo a cuenta todos los videos y lo hemos estado subiendo otra vez. De hecho, ya casi completamos otra vez todo. Sí. Y ahora sí respaldado. Sí, ya aprendimos. Pero se trata de eso. Dices, oye, ¿somos esa generación de Jeremías? Sí. Y mejorado, de hecho. Y lo tienes respaldado en la nube. Y entonces somos esa generación de Jeremías de que, oye, escuchamos la voz de Dios, estamos en la intimidad, pero sabemos el costo que eso implica. Pero no nos acobardamos por eso. El que vayamos a contracorriente no significa que vamos a ceder a eso. Preferimos ser íntimos de Dios, estar cerca de Él, a recibir la aceptación de las muchedumbres. Preferimos escuchar su voz en lo íntimo, aunque eso implique humillación y rechazo. No sé tú, pero yo quiero ser de los que Dios llama a su lado para hablar y enseñarle cosas, aunque me implique rechazo y demás. Pero ya sabes lo que implica para tu vida. Esa humillación, ese rechazo, pero también la responsabilidad de transmitirlo. Sí, de aumentar tu influencia. Y aún en la posición, persistir en medio de ella. Sí, ¿por qué? Porque cuando Dios te habla y te enseña, no es solamente para ti, no es para tu entretenimiento. Qué padre que me enseñaste eso, Señor. Ya me siento mejor. Sí, y eso dice que eso de los tuyos. No, te lo dice, es para ser su vocero y para enseñar esto a más cosas, a más personas. ¿Vamos? Pero ya sabes lo que implica. Quiero terminar con un llamado a la gente que nos sintoniza, que aún no ha entregado su vida a Cristo. Déjame decirte, la Biblia menciona que el ser humano tiene un grave problema. Tú como ser humano tienes un grave problema, porque hay pecado en tu vida. Y no has pecado solamente con el ser contra tu prójimo, has pecado contra el ser cuya cuantía no se puede medir, que es Dios. Y el pecado más sencillo contra Dios se paga en el infierno, por una eternidad. Pero el Señor te ama y no quiere que perezcas en el infierno. Y lo que Dios ha hecho para rescatarte de ese castigo es que Él tomó en carne propia ese castigo. Se hizo hombre, murió por ti en la cruz y resucitó para darte perdón de pecados y vida eterna. Y si estás dispuesto a rendir tu vida a Jesús, aceptarlo como el Señor de tu vida y creer que Él murió por ti en la cruz y que resucitó, tú puedes recibir el regalo de la vida eterna. Si quieres recibirlo, puedes invocar su nombre para recibir ese regalo. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Si quieres hacerlo, te quiero guiar en esta oración, donde le digas, Señor Jesús, te pido que me perdones de mis pecados. He pecado contra ti, Señor. He sido un rebelde, siguiendo mis propios caminos y no los tuyos. Pero hoy me rindo a ti. Te pido que me limpies de todo pecado y perdones mis ofensas. El día de hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador.
Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Amén. Si hiciste esta pequeña oración y lo hiciste genuinamente, se va a manifestar por varias cosas. Uno, vas a empezar a leer la Biblia. Si Jesús ahora es tu Señor, vas a querer obedecer lo que Él te ordena en su palabra, especialmente desde el Nuevo Testamento. Y vas a empezar a congregarte. Si no haces ni siquiera estas dos cosas, ten por seguro que no te has arrepentido. Sí, y fue una simple oración la cual nos salva. A todos los demás, ¿quieren ser los íntimos de Dios? ¿Están dispuestos a pagar el precio? Sí. No es cualquier cosa. Y ustedes ya saben lo que implicó para todos los personajes de la Biblia y lo que implicó para Jeremías. Si quieres hacer eso, déjame orar por ti. Sí. Que el Señor encuentre en ti esa persona en quien pueda Él abrir su tesoro, su corazón y enseñarte tesoros ocultos que nadie conoce. Padre Celestial, Señor, tú conoces los corazones de los que estamos aquí, Señor, y de los que nos están sintonizando, Padre. Señor, tú ves, Señor, el anhelo que tenemos muchos de nosotros, Señor, para intimar contigo, para acercarnos a ti, Señor. Señor, no queremos que nos pases de largo, Señor. Queremos que tú nos hables, que nos enseñes, que nos reveles esas cosas ocultas que a nadie más has revelado, Señor. Queremos ser esos íntimos tuyos, Señor. Y estamos dispuestos a pagar el precio. Venos aquí, Señor. Háblanos. Llámanos a tu presencia, Señor. Que encuentres en nosotros esa ambición, esa santa ambición por ti, Señor. Esa fe, Señor, y esa humildad que tú requieres para poder mostrar esos tesoros, Señor. Háblanos, Señor. Que tu siervo escuche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.